Saludos cordiales, una renovada alegría, un nuevo programa Camino de Santidad para seguir hablando acerca de la vida de este santo sacerdote paraguayo, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Y hoy vamos a agradecer nuevamente, primeramente a Dios por esta nueva oportunidad y vamos a recordar también que estamos cumpliendo un año de programación. El 4 de diciembre del 2023 tuvimos nuestro primer programa y bueno, hoy tenemos visita muy importante. Nos visita el padre Víctor Luis Cabañas, que acá imprevistamente pasó por el estudio y bueno, le invitamos al Me país. agarraron. Le agarramos al país. ¿Qué tal, padre? Gracias por compartir con nosotros este momento muy importante. Gracias Luis, gracias Marisol por esta invitación. Soy yo en realidad quien les tiene que agradecer, ¿verdad? Porque ustedes tomaron la posta de una de las cosas más lindas, que es acompañar todo un proceso de beatificación primero del padre César Duarte Ortellado y sobre todo después sabemos que eso también hacia la santidad. O sea que tú saben de premio de parte del Señor y nada más y nada menos que de un gran santo de nuestra iglesia paraguaya. Entonces yo les agradezco, Luis y Marisol, por este empeño, por este esfuerzo que están haciendo de dar a conocer a nuestro pueblo, a nuestra gente, a nuestra iglesia, quién fue el padre César Ortellado. Muy bien, muchas gracias, padre. Bueno, acá aquel programa hizo el primer programa hicimos juntos y hoy tan rápido pasa el tiempo, tenemos lindos recuerdos. Hay un refrán que dice, el tiempo pasa y no vuelve atrás, pero siempre quedan los buenos recuerdos. Entonces, Marisol, empezamos esta programación, vamos a elevar la oración pidiendo por la pronta beatificación del siervo de Dios, el presbítero Julio César. Así es, les invito a orar en este momento. Nos ponemos en la presencia de Dios y decimos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Y bueno, país, realmente en este un año de tiempo hemos vivido una hermosa experiencia. Tuvimos la oportunidad de hablar con muchísimas gentes de edad muy avanzada, como don Buenaventura Guerrero, que es un señor de Wicuí, que actualmente tiene 102 años de vida. 102 años. Tuvimos la oportunidad de entrevistarle, él fue monaguillo con el padre. ¿En serio? Bueno, y nos contó muchas anécdotas, nos contó realmente el carácter del padre Julio César, su gran bondad, su gran entrega a la comunidad, y así hemos tenido también otras entrevistas con una señora de 100 años, otra de 99, y en fin, con mucha gente de avanzada edad que todavía hoy nos pueden dar el testimonio acerca de la vida del siervo de Dios. Qué lindo. Por eso le decía a Luis que esto es muy importante, porque de estos que fueron testigos oculares, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ellos lo han visto, ellos han vivido, y más todavía de este que está diciendo con 102 años que tuvo una experiencia cercana siendo monaguillo. Porque los niños que son muy sensibles, cuando somos argelados, cuando somos bondadosos o cuando somos personas que nos acercamos a nuestra gente y a nuestro pueblo. Por eso que les felicito ese esfuerzo que ustedes están haciendo. Yo sé muy bien que esto les lleva su tiempo, pero lo hacen también con tanto cariño. Yo suelo seguir y suelo mirar un poco y creo que lo están haciendo muy bien. Y que Dios les bendiga y sobre todo el padre Julio César Duarte Ortellado también les acompañe siempre. Así es, padre. Acá justamente con Marisol también estamos compartiendo con la gente fuera del programa. ¿Qué tal, Marisol? ¿Cómo está? ¿Está en el tema de las hermandades con la hermana Claudelina? ¿Cómo están avanzando? Y la verdad que estamos de la mano, llevados de la mano de Dios, porque
Cada domingo tenemos esa invitación de las parroquias, donde todos piden y solicitan que también la hermandad sea parte de las pastorales. Y es algo realmente grande. Se está difundiendo acá en la arquidiócesis. Realmente en todas las parroquias se está solicitando. Y la hermana Claudelina Piñales con toda la fuerza está haciendo todo ese esfuerzo para llegar en las parroquias. Así es que el domingo pasado le pude acompañar a la hermana Claudelina. Estuvimos en la parroquia de Santa Rosa de Lima, en Lambaré, y realmente pasa muy bien. Se está también organizando el 15 de este mes, el 15 de diciembre, se está realizando un congreso, una reunión, una jornada de la hermandad de arquidiócesis. Y bueno, estamos muy contentos y agradecidos también por el acompañamiento de la hermana Claudelina. Así es, padre. Mira, tuvimos muchas actividades, padre, dentro de este caminar, realmente buscando recoger los testimonios de la gente en relación a la vida del siervo de Dios. Y una de las actividades sí que fue muy notorio fue la subida al Cerro San José. Sí, Fue toda una te estuve cosa acompañando también, visto que fue una cosa bastante linda, ¿eh? Y acompañada por el pueblo. acompañado. Y mira, todo lo que hizo el siervo de Dios, el presbítero Julio César, subirse con una cruz a cuesta 565 metros. Imagínense. Apenas ir los chupitas, gateando llegamos Así está al ya. cerro, ¿verdad? Visto que no tenía luego camino, visto. No hay camino. No hay camino, sí. Bueno, Sí. y la gente hizo una picada improvisada ahí. Uno no se puede llamar ni sendero. Claro. Ayudado entre todos. Y bueno, la fe del presbítero Julio César realmente extraordinario. Y yo aprovecho, padre, para agradecerte y agradecerle una vez más al canal Ñande Yarañe, porque mira, la vida del siervo de Dios está difundida hoy de una manera muy notoria. Creció mucho el conocimiento hacia su persona. Seguramente que este es el tiempo, digo yo, los tiempos de Dios son así. Y donde te vas hoy en día, se habla de la vida del Padre Julio, y Canal Ñande Yarañe, yo diría hasta que está como pionero de esta difusión en un año. Hay otros canales también de aire que nos han invitado, que están hablando ya de la vida del siervo de Dios, familiares que llegan constantemente y peregrinaciones. Sí. Mira, ahí hay testimonios de sanaciones, ¿verdad? De gracias y favores en estos días Claro. que la gente está recibiendo a través de la intercesión del Padre del siervo de Y Dios. visto que ustedes hicieron también una linda iniciativa de llevar incluso ustedes mismos a algunos enfermos, visto, hasta el lugar donde están las reliquias del Padre Julio y la tumba. Sí, así mismo, y tuvimos esa idea, ese anhelo, porque el Padre Julio le visitaba mucho a los enfermos. Ah, ya. Él era uno de los carismas del Padre, uno de los talentos que Sí. fue la de visitarle permanentemente a los enfermos. Él no quería que nadie muriera sin los auxilios de la confesión, de la unción de los enfermos y también del viático, de la Eucaristía. Bueno, entonces nosotros pensamos y dijimos, bueno, hoy el Padre Julio físicamente ya no puede hacer. Claro. Entonces, vamos a ofrecer ese servicio, ¿verdad?, para darle continuidad a aquel apostolado que él hacía con mucho amor y con mucho cariño. Entonces, nos fuimos en varias ocasiones con varios enfermos hasta el templo, hasta la iglesia de Uy, donde están los restos del siervo de Dios, dentro de una urna. Claro. Así es, padre. Muy bien. Muchísimas gracias entonces por este servicio, Luis y Marisol. Bueno, estamos llegando en este primer bloque, el tiempo vuela. Y en el segundo bloque vamos a pasar imágenes muy importantes de un programa de jóvenes que fue desarrollado en estos días con el cura párroco de Uicuí, el padre Ignacio Espínola, donde también estuvo presente el canal Ñande Yarañe, y van grabando el programa con
joven, talento, ya un valor de Yañez, Sí. el que se encargó de hacer las entrevistas Entiendo. a los jóvenes y al propio sacerdote. Entonces, Sí, sí. por lo menos vamos a tener 2, 3 programas como mínimo para mostrar toda esa recorrida que hicieron. Creo que fueron en La Rosada, hicieron un senderismo con Cristo, muchísimos jóvenes, Así. hermosa experiencia, y son los mismos jóvenes que se subieron al Cerro San José Entiendo. y que quedaron tan entusiasmados que hoy están dando continuidad a ese acercamiento con nuestro Creador en medio de la naturaleza y también inspirados en aquella vida de entrega del siervo de Dios, el presbítero Julio César. Bueno, llegamos al final del programa. Gracias, Paí, por compartir con nosotros. Gracias, Marisol. Y bueno, volvemos enseguida. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. La Catedral de Notre Dame de París se prepara para su esperada reapertura 5 años después del devastador incendio de 2019. El 7 de diciembre, el presidente Emmanuel Macron asistirá a la misa de reapertura. Durante este evento, la catedral será considerada oficialmente abierta al público. Durante estos 5 años de restauración, la catedral ha ido poco a poco en mejoría. Este es el momento en el que se vuelve a colocar la aguja central, ya restaurada, y en lo alto con un gallo de oro que lleva en su interior un papel con todos los nombres de las personas que han colaborado en su arreglo. A partir de su inauguración, durante la primera semana de apertura, Notre Dame abrirá sus puertas hasta las 10 de la noche, permitiendo a los visitantes admirar la restauración. No será hasta el 16 de diciembre cuando se retome su actividad habitual. Según ha podido informar las autoridades, se espera que 15 millones de personas visiten cada año este monumento parisino. Con la reapertura de Notre Dame, París recupera uno de sus mayores símbolos culturales y religiosos.
pecador. Niño Dios, tan humilde y eres rey, tan pequeño y eres Dios, te quiero recibir. Y si no encuentras un lugar, aquí puedes nacer, te quiero adorar. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que el cielo se abrió. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que todo cambió. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche que mi vida cambió. Ven niño Dios, ven Salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven niño Dios, ven Salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor. Ven niño Dios, ven Salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven niño Dios, ven Salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor. Ven niño Dios, ven Salvador, con tu alegría, tu paz y tu luz. Ven niño Dios, ven Salvador, con tu consuelo, esperanza y tu amor. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que el cielo se abrió. Ven a nacer en mí, Jesús, como aquella noche en que todo cambió. Niño Dios. Bueno, estamos en compañía de las catequistas de la hermandad, ¿es así? Sí, yo soy Martina Acosta de Flor, soy de Carboncué
tengo un grupo de oración del Padre Julio, gracias a Dios nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Virgen y al Padre Julio. Tenemos mucho testimonio del Padre Julio, jóvenes que se curan, personas que se ha sanado, muchísimo. Y yo también ya me estoy sanando porque tuve artrosis en mi pierna y ahora ya puedo caminar casi sin bastón. Y estamos muy agradecidas con Dios y con nuestro sacerdote Ignacio Espínola, porque él es nuestro cura párroco y él es lo que nos incentiva para trabajar así con los jóvenes, subir, escalar el cerro el otro día, el Cerro San José, y ahora venimos a este sendero de Minascue. Y acá también está la compañera Mirna, también es de la Hermandad del Padre Julio, y estamos muy contentos. ¿Algo más que me quiera preguntar? Y así escuchamos también un poco de tu testimonio también, de que te estás curando de una enfermedad y ¿qué sentís al recorrer hoy con los jóvenes, subir estos senderos y caminar juntos y conocer también lo que es en cuidar nuestra casa común? De maravilla, mi hijo. Muy agradecida con el Señor y con la naturaleza, porque estos son obras de Dios. Toda la naturaleza son obras de Dios. Y más todavía viendo a jóvenes así caminando y explorando nuestra naturaleza es demasiado lindo. Estos son una cosa inolvidable. Es único. Gracias al Padre Julio y al Padre Ignacio otra vez, porque a él ahora hemos guatado y na bella. Muchísimas gracias. ¿Y cómo era tu nombre? Yo soy Mirna Barrios. Mirna Barrios. Mirna, yo también quiero saber qué sentís vos como catequista, como educadora a los jóvenes, este recorrido que están haciendo ellos. Sinceramente vale la pena compartir, ayudar, caminar como hacía el Padre Julio con todas las edades. En aquel entonces el Padre Julio recorrió, abrazó, evangelizó y siguió haciendo el bien. Estamos en este hermoso lugar gracias al tiempo, al clima que se presta, bajo árboles hermosos, frondosos, y estamos cerca de un arroyo cristalino, el famoso Salto Cristal de Minascue Ibicuí. Muchísimas gracias, y ahí ya los aplausos de fondo por el excelente mensaje que están dando. ¿Y querés dar un mensaje a los jóvenes que están viendo esto el día de hoy? A otros jóvenes, para que se animen también. No, gracias. Que se animen a rezar, que amen la naturaleza, así como nuestro Padre Julio amó la naturaleza, recorrió, como dijo Mirna. Al Padre Julio no se cansaba de visitarle a la gente. Si una persona le llama a la noche, a la madrugada, él se iba porque dice, hoy necesita, ahora necesita. No, mañana, decía el Padre Julio, y recorría según su historia. Y le daba la bendición a la gente, a lo que se estaba muriendo. Le animaba y le decía que no hay que tener miedo de la muerte porque es un nacimiento nuevo junto al Señor. Y gracias al Padre Julio nosotros tenemos mucho testimonio. Como le dije que nosotros tenemos, yo específicamente tengo un grupo de oración del Padre Julio, el siervo de Dios en Carboncue. Y tuvimos un joven que se accidentó. Al principio dijeron que tenía ACV y después al final fue aneurismas y se curó. Tuvo 2 cirugías y ahora el muchacho está intacto. Está curado gracias a las oraciones que hicimos, gracias a Dios nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Virgen, a nuestro siervo de Dios. Por eso la gente está muy entusiasmada y esperamos que tan pronto estén en los altares como nuestro segundo santo paraguayo. Y estamos esperando más milagros que haga el Padre Julio, porque está haciendo mucho. Y yo que tuve artrosis, te puedo decir que estoy sanada, mi bastón ya casi no uso, y los médicos no te dicen luego, la artrosis no tiene cura, solamente con diclofenac y demás cosas, y no hay cura. Pero yo puedo decir que gracias a Dios, al Padre Julio, me estoy sanando, porque vivía con bastón, hace 4 meses vivía con bastón y ahora ya poco o nada uso mi bastón. Ya me estoy curando. Y habrá otro testimonio también que gracias al Padre Julio, por nuestro siervo de Dios, que estamos sanados. Estamos contentísimas
este día, este momento tan anhelado para acompañar a los jóvenes, a los confirmados, confirmandos y otros niños y niñas y también personas mayores que tuvieron el ánimo de decir sí a este llamado del Padre Ignacio, párroco de la parroquia San José de Huicuí. Una buena iniciativa, yo digo que es la primera edición, es la continuidad de la caminata al Cerro San José. Y estamos contentas porque los jóvenes dijeron sí y estamos ayudando, estamos caminando y estamos conociendo más a Cristo. Qué lindo mensaje también que nos deja el Padre Julio, este siervo de Dios que también va camino a los altares. Muchísimas gracias por acompañarnos también el día de hoy y nosotros seguimos con nuestro recorrido. A ustedes. Muchas gracias.